a nuestro segundo Pokémon. Aprovechamos. ¡No! Dije otra vez la palabra prohibida. ¡No, Nintendo! Perdóname. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Anthony y sean bienvenidos a una aventura más. Sean bienvenidos a un juego que se va a lanzar el día de hoy. Hoy nos adentraremos en Portal Fantasy. Es un RPG táctico por turnos que mezclará criaturas mágicas con exploración de mundos paralelos. Y veamos qué tal es esta experiencia, que creo que les puede gustar a muchas personas. Pero ya lo probaremos juntos. Así que veamos. Dormir en una cueva no estaba en tu lista de tareas para hoy, pero en realidad no tuviste selección. ¿Deberías haberte quedado arropado un poco más? No. No deberías perder el tiempo. Valeria espera. Hora de levantarnos. Y sí, tenemos un poco de creador de personajes, donde podemos cambiar el cabello, el color de cabello, el tipo de cabello, cosas básicas como la boca y los ojos. En este caso pues escogeré lo más parecido a mí, que yo diría algo así incluso. Y los ojos, bueno, veo que cambian incluso toda la apariencia en sí. Escogeré un cabello que se parezca al mío. Este podría ser cuando yo era joven. No sé cuántos años tiene el personaje, pero podría ser yo tranquilamente de adolescente. Creo que me quedaré con ese porque me parece gracioso. Y en cuanto a ropa, pues hay varios estilos, la verdad, pero ya pasamos el que me gustaba, que era el segundo. Este de aquí, me parece más que suficiente. Y listo. Ah, pero también hay como una ventaja, atleta. La velocidad de movimiento del héroe aumenta 2.5. Inteligente, la cantidad de orbes obtenidos en la batalla aumenta 2.5. Químico, las pociones curan 2.5. Taxónomo. La probabilidad de encontrar pueblos poco comunes y raros aumenta 2% por rango de sello. Arqueólogo. Hay un experto en balística, inventor, trampero, mago. Aumenta la probabilidad de obtener ingredientes al disipar. Veo que hay bastantes tipos, de hecho no me lo esperaba. Me sorprende que haya uno de mago, pero creo que ya que estamos nosotros aquí, escogeré un taxónomo. Así tengo criaturas con una probabilidad más alta, aunque la verdad iría por el inteligente, ya que quizás más adelante pues sí vayamos a encontrar criaturas más fuertes de por sí. Iniciamos para no tardar tanto en el creador de personajes. Saltas de tu saco de dormir y te tomas un momento para mirar a tu alrededor. El viaje a la Academia de Porbles de Valeria habría sido mucho más fácil si hubieras tenido el lujo de usar un portal. Se suponía que un carruaje era más barato, pero no consideraste una rueda rota. Menos mal que mamá te hizo llevar un saco de dormir. Ves huellas de Porble cerca, un Porble que, por lo que parece, robó tu mochila. Deberías revisar si queda algo afuera. Entonces, misión principal, fuera del bosque, te despiertas de un sueño intranquilo y descubres que un Porble ha saqueado tu mochila. Registra tu mochila para ver si falta algo. Después, busca el camino hasta Valeria. Entonces, ¿Valeria no es una persona, es un lugar o me perdí? Es que a veces cuando leo pienso en otras cosas. Entonces, seguramente fue por eso. Imagino que tengo que salir, ¿no? Parece que no. Hemos salido, hemos escapado. Acá está mi mochila, de hecho. O mi maletín. La mochila está arruinada, no importa, la Academia de Porbles estará allí con o sin tu vieja mochila. Y si dijeron que la experiencia directa con Porbles es una ventaja, tal vez eso cuente. De niño, muy ambicioso, comenzaste tu viaje para convertirte en el mayor maestro de Porbles. Tus padres no estaban muy entusiasmados con tus ambiciones. Cuando trajiste a un Lizard salvaje a tu casa, tu madre casi le da un infarto. Elizabeth, el nombre que le diste al Porble, vive ahora con un experimentado Porble Handler en su pueblo. Él es el mismo tipo que te animó a aplicar en la academia, vio potencial y al parecer ellos también. El inicio de cualquier juego que yo sé cuál te hace recordar. Nos complace informarle que ha sido admitido a la Academia Porbles de Valeria. Su formación comienza en una semana con la ceremonia oficial de iniciación, un rito importante para todos los manejadores de Porbles recién admitidos. Le rogamos que traiga esta carta de admisión a la Academia de Porbles, no se retrasen. Una brisa fría te regresa al bosque, puedes soñar con la Academia de Porbles cuando llegue a ella. Tu mochila está hecha trizas y tus cosas han desaparecido, los bocadillos caseros de tu madre desaparecidos. Peor aún, la carta de admisión. Su boleto de entrada en la academia no aparece por ninguna parte. Puedes ver claramente el camino que el Porble tomó a través del bosque. Todavía podrías tener una oportunidad de encontrar la carta. Lo que tengo que hacer ahora es
buscar, vamos a explorar también, porque veo que hay ranas, pero parece... Uy, una bomba de agua débil. Podemos encontrar objetos en el entorno. Me parece bien. ¿Qué más podemos hacer? Capaz hay algo más por explorar. También puedo correr con Shift. Puedes ver algo en la distancia. ¿Podría ser el porle que robó tus cosas? Parece que tiene la carta. Aceleras el paso esperando que el porle sea amistoso. Esperemos que sí, porque ¿cómo voy a pelear? Supongo que el porle siguió adelante. Mejor seguir las huellas. Ah, puedo saltar. Ok. Bien, bien, bien. Paso completado, encontrar el tentempié. El porle dejó caer algunos bocadillos caseros de tu mamá. Es la mejor panadera que conoces. Empacó un montón de tus galletas favoritas cuando te aceptaron en la Academia de Porbles. Dar la noticia a tus padres no será fácil, es verdad, porque no estaban muy felices, que digamos. Por eso pensaste que era mejor posponerlo hasta el último segundo. ¿Podrías dejarles una nota cuando te vayas? No, decide ser un adulto al respecto. Hablaremos. Leíste ya la carta 10 veces para asegurarte de que es real. Tu madre sigue felizmente desprevenida. Tomamos la carta y se lo vamos a enseñar. Hola cariño, dime que ya limpiaste tu habitación. Sé que dices que los invitados nunca van ahí, pero nunca se sabe. Muestra la carta. ¿La Academia de Porbles ahora da clases a distancia? Espera, acá dice que tienes que asistir a una especie de ceremonia de iniciación. Suena importante, cariño. Y vivir en Valeria, la última vez que tu padre y yo estuvimos allí, esa boa algo les sisió. Por no mencionar a los ladrones y todo tipo de peligros que acechan. Te despiertas, es notablemente más oscuro y más frío, el clima está empeorando. Quizás omitas esta pequeña aventura cuando le escribas a tus padres. Será mejor que te vayas, no sabes cuánto tiempo más estarás en el bosque. Tomamos el bocado. Oye, me gusta que está tocando un tono bastante narrativo, ¿no? ¿O me parece solamente a mí? Es como que estás leyendo un libro. El chico despertó e hizo tal cosa. Parece que te estás acercando a Porble. Eso es un touch room y parece que está sosteniendo algo, aunque no se puede ver claramente. La carta. Deberías intentar acercarte. Voy. Uy. Artículo pergamino de captura decente. ¿Se captura con pergaminos? Por momentos siento que está lag. No, al menos de que... Bueno, recordemos que estamos en una preview, así que... No es el juego completo lo que estamos viendo ahorita. Tenías razón, es un touch room. Y... ahora puedes ver que está masticando suavemente tu carta. Tomas la carta, pero él retrocede un paso, te mira expectante y luego olfatea. Has leído libros sobre los porles y sabes qué hacer. Le vamos a dar el bocadillo, capaz le gusta. La carta queda tirada a tus pies, un poco viscosa, pero casi intacta. Le das al porble una última palmada en la cabeza y decides enfocarte por fin en llegar a Valeria. ¿Puedo seguir interactuando? Espera, ¿qué dice? Ya no te presta atención. Ok. No, me caí. Lo bueno es que no me hace daño. Es que si voy corriendo llego más lejos. El viento incrementa y se ven nubes oscuras. Un relámpago te asusta seguido de una fuerte lluvia. Es hora de buscar refugio. La casa abandonada cercana debería ser suficientemente segura. Veamos. ¿Pero no hay más cosas por aquí? Parece que no. Aunque claramente abandonada, la casa es sorprendentemente acogedora. ¡Otro Porbles! Miras a tu alrededor y ves a tu viejo amigo Touchroom durmiendo plácidamente en un rincón. Parece que hoy tendrás compañía. Asegúrate de que la carta esté bien guardada en tu bolsillo, por si acaso. Después de 2 largas horas en el bosque, la vieja y polvorienta cama parece acogedora. ¿Qué tiene de malo tomar una siesta? No es como si fueras a ninguna parte y la caminata hasta aquí fue muy dura. Voy a dormir en una habitación desconocida, que yo primeramente no lo haría. Parece que no puedo interactuar con muchas cosas más que con el porble. Y encima está completamente sucio por lo que se ve. Te dejas caer en la cama sin dudarlo. Esto es un lujo comparado con la cueva. Bueno, puede ser, pero al menos hay que sacudir la cama. Hay que ser un poco limpios.
Estás a punto de entrar en tus primeras catacumbas cuando te despiertan. Aún estás medio dormido y apenas entiendes lo que dice. ¿Qué haces aquí, chico? Ah, es un guardia. ¿Qué hace un guardia aquí, más bien? ¿No sabes que esta casa es propiedad de Valeria? ¿Tienes permiso? Ah, bueno, pero ¿en qué clase de escuela me he metido? Que tiene una casa abandonada bastante mohosa. Espera, ¿cómo estoy en Valeria? Estaba perdido en el bosque. ¿Bosque? Supongo que podrías llamarlo así. Yo lo consideraría más un parque cubierto de maleza. Eres uno de los chicos de la academia. He oído que uno de ellos llegó tarde. Supongo que eres tú, ¿no? Marcus te ha estado buscando. Vamos, está fuera, no te lo puedes perder. Peludo, negro o un poco malo. ¿Cómo que peludo? Dejaré pasar esta por la academia, pero nada de violar la ley. Muy bien, vámonos entonces. Pero al menos pudimos descansar. Imagino que no hay Pokémones por acá, ¿no? Por fin tienes ante ti la gran ciudad de Valeria. Ayer también la tenías delante, pero no te diste cuenta. Solo tenía que avanzar un poco más y ahí estaba. Después de un tiempo en el bosque es un espectáculo para la vista. Tus ojos se fijan en las altas y magníficas torres del castillo de Valeria, antes de que decidan por algo más cercano. En la entrada de Valeria, un gato negro está... ¿Eso será lo que me esté buscando? Peludo, dijo, y negro. Te sacudes la extraña sensación y comienzas a caminar. Quiero encontrarme con el gato porque me da mucha... Vaya, uy, habla. Vaya, vaya, mira lo que ha traído el gato. Nuestra última llegada. Antes de que preguntes, sí, soy consciente de que soy un gato. Mi nombre es Marcus. Me han pedido que dirija a los rezagados a la Academia Porbles. Parece que eres el afortunado ganador. Buenas noticias, no te han expulsado de la Academia Porbles. Malas noticias, tu clase ya está en camino a la ceremonia de iniciación. Ah, veo que aún no hemos superado lo del gato. ¿Por qué no te das prisa en ir a la academia? Puede mantenerte ocupado. Gracias. ¿Ya te fuiste? A ver. Nueva misión recibida, Academia Porbles. Entrega la carta de misión a Jeje. ¿Otro Pokémon? Bueno, perdón, no, otro Porbles. Muy bien, tenemos que ir por acá, ¿verdad? Supongo que puedo interactuar. Siento que hay bastantes personas, hay muchas cosas en el pueblo. Por fin, esos estudiantes de la Academia Porbles se han ido. Lo llaman la ceremonia de iniciación, pero probablemente sea solo una excusa para alejarlos de Valeria por un tiempo. Siempre creando problemas por aquí. Ah, no tenemos buena reputación. Boa Blaze, ¿eso será de lo que había hablado su madre quizás? Te mira amenazadoramente. ¿Es el mismo que gruñó a tu padre? Puede ser. Ir por acá. Acá dice Porble Academy. Vamos a entrar. Como hace rato vi que no podía entrar a las casas, pues no lo había dado por hecho, ¿no? Por fin, la renombrada Academia Porles de Valeria, donde los aspirantes a manejadores de Porles dominan el arte de controlar a estas encantadoras y enigmáticas criaturas. Definitivamente no luce mucho cuando piensas de ella así. Aquí está Jeje. Ah, bueno, es un personaje con diseño. Porble, ¿qué aprenderé hoy? Oh, hey, el pájaro tardío finalmente está aquí. No te preocupes, también me pierdo todo el tiempo. Una vez estaba en el castillo y en realidad no importa, no es importante. Soy Jeje, asistente del maestro de Porbles. ¿Qué te parece la academia? ¿No estás decepcionado? La gente parece decepcionada a veces, pero no se trata de la apariencia. Se trata del conocimiento y la experiencia que obtienes, ¿verdad? En fin, tienes tu carta. ¿Te imaginas que no hubiera obtenido mi carta? Tendría que regresar. ¿Se acabó mi sueño? Bueno, te perdiste de la ceremonia. Todos los otros estudiantes, los mejores maestros de Porle y los Porles están ahí ahora mismo. Así que estoy atrapada aquí con los 3 enanos que nos pasaron el corte. Y tú. Sí, estaré como, como vigilándote. Ya se me ocurrirá algo. Quiero decir, sé exactamente cómo empezar tu entrenamiento. Genial, ¿puedo preguntarte algo antes de empezar? Estoy listo para empezar. Bueno, primero lo primero. Tienes que elegir a tu primer amigo portable o porble. Atraparás montones de ellos mientras entrenas, pero necesitas uno para empezar. Los candidatos están fuera, así que ve por esta puerta a la izquierda y elige tu nuevo mejor amigo.
Ok, elige tu porle inicial. Bien. ¿Será el tipo agua, planta y fuego? Porque sé que actualmente ya existen demasiados tipos, como por ejemplo enigmático, sombrío, oscuro, darks, luz y eso, ¿no? Entonces puede haber un montón. ¿Qué es él? Pareces nuevo y verde. Jeje está dentro, habla con ella. No me des importancia, solo estoy aquí para luchar contra porbles. Muy bien, veo 3 tipos de porbles. Supongo que tengo que escoger. Todos los porbles tienen talentos innatos, que determinan cuál de sus atributos crece más rápido. Puedes comprobarlo con el botón de la tarjeta de porle. También determinan los ingredientes específicos que sueltan cuando se disipan. Muy bien, tenemos un tipo planta, tenemos un tipo agua, que supongo que es, ¿no? Es un ojolote, pero creo que mi favorito es este. Es como un perrito con fuego, como un Charmander. El ardiente Charpup. Se persigue la cola, después de un rato se marea y se da por vencido. Un porle juguetón. Creo que este es mi favorito. Y podemos ver sus estadísticas, pero siento que va a ser el favorito de muchos. Y no quiero, ¿no? Como para variar en esta pequeña aventura que tenemos. ¿Quieres a Charpup como tu primer compañero porble? Por ahora vamos a ver los otros. Ah, no, es una tortuga. Grubet está tumbado boca arriba. Es que parecía una planta así. Tras varios intentos fallidos, por fin se pone de pie con la hierba. Este no está mal ahora que lo veo así, ¿eh? Está muy tierno. Está muy tierno, sus ojitos, su carita, la forma de su cuerpo todo redondo. Está bonito, está bonito. Y las ramitas saliendo. Ah, ya me lo... Es que si era una planta así, todo flaco, no iba... Vamos a ver este. Este sí se nota. De vez en cuando, Axolil agita sus branquias, lanzando gotas de agua por todas partes. Supones que es para mantener alejado a otros porbles. ¿Quieres a Axolil como tu primer compañero? No, la verdad. ¿Qué es esto? Voltear carta, bola de agua. Yo estoy entre estos dos. Capaz voy por el tipo planta, que se ve muy bonito. Y me hace recordar a una tortuga que tenía cuando era niño. Y ahora está en el zoológico. O eso me dijeron. Garrote de espinas. Cura cualquier efecto de estado después de la batalla. Esto puede ser muy bueno. Creo que voy a ir con este, chicos, ¿eh? O sea, estoy acostumbrado, cuando era niño jugaba con los Pokémones tipo fuego y se ve muy bien. Pero creo que este hay que cambiar, ¿no? Así que, listo. Ahora, ¿qué debo hacer? Imagino que ya no puedo con el grrr, dice. Sí, ya no puedo. Supongo que tengo que regresar. Buena elección, lento, pero sabe hacer un buen golpe. Bien, hora de crear lazos. La clave para estrechar lazos con tus porles es entrenar juntos. El vínculo con tus porles se crea en cuanto las capturas. Su salud reflejará la tuya y viceversa. Así, si todos los porles se desmayan en combate, tú también te desmayarás. Lo mismo ocurre si caes presa de las trampas en la naturaleza. Así que es una especie de relación simbiótica. Así que vamos a trabajar para fortalecer ese vínculo. Lleva a tu Grubet con el tipo del jardín, dile que te envió para tu primer combate, creo que te tratará bien. Veamos entonces. Tengo que luchar con el de aquí, ¿verdad? Oye, pero soy el nivel más bajo posible, no sé si es buena idea que lo haga. Mira, en signo de exclamación significa que va a haber pelea, va a haber conflicto, va a haber guerras. Has vuelto y tienes un porle contigo. Dijo que lo tomarías con calma. Cierto, jeje. No sé si es jeje de risa malvada o jeje del nombre del anterior personaje, ¿no? Uy, qué bonito se ve. Entonces esta es tu primera batalla. Bien, vamos a enseñarte lo básico. Yo sé. Ah, no, espacio. Ah, bueno, está optimizado para PC. Este es un momentum. Cuando tu portable ataca o se defiende, la barra se llenará. Para usar ataques especiales necesitas momentum. Pulsa A para defenderme. Ahora tienes suficiente momentum para usar un ataque especial. Dame lo mejor que tienes. Uy,
Al usar ataque especial, presta atención a tu ataque y a los elementos del enemigo. Aprovecha sus debilidades. Hay una forma fácil de ver. Yo imagino que es tipo planta igual, pero los dos somos tipo planta. Con fuego lo hubiera ganado. Los objetos son una parte integral de la batalla. Usa una poción para curar a tu porble. Oye, todo está optimizado. Está con las teclas RAP. Q, unos para curarte. La Q para habilidades especiales. Y ASD. Es hora de volverte loco. Después de 5 ataques seguidos, 2 para el tutorial, tu porble puede entrar en modo temerario. Golpean más fuertes y son más rápidos. Cuando el porble está en modo temerario, lo único que puede hacer es usar el ataque regular, pero siempre causará daño crítico. Un porble solo puede usar el modo temerario una vez por batalla. Ah, ok. Eso es todo lo básico. Detener el modo temerario presionándolo nuevamente. Puedes detener el modo temerario. Si tienes más preguntas, pulsa el botón. Tengo más preguntas. ¿Es necesario detenerlo? Es que ya terminó. Le acabo de ganar. ¿Su porle qué nivel era? Era nivel 3, supongo. Arriba sale un numerito. 100 ganamos. También me parece bastante. Y objetos. Oye, no me lo esperaba así las batallas. Me gusta. Pensé que saldrían los 4 tipos de habilidades que conocemos. Pero no, hay un poquito más de eso. Es como que ataque básico, ataque especial, ataque defensa y... ¿Cuál era el otro? Ya me olvidé. Ya le entenderás, tienes un talento innato, gracias. Rader probablemente querrá contratarte cuando tengas un poco más de práctica. ¿Quién es Rader? Un ex mercenario. De vez en cuando pide ayuda a los manejadores para algún trabajo, paga bien. Puedes encontrarlo en la taberna, Dragon's Cove. De todos modos, si necesitas más práctica, no dudes en usar mi jardín. ¿Era su jardín? Discúlpame. De todos modos, no dudes en usar mi jardín, pero no te pases con el viejo Apuki. ¿Te das cuenta de que tus porles podían necesitar curación tras una dura batalla? ¿No había una fuente mágica? Sí. Pero está un poco lejos. Pues veamos, vamos a ver si se puede. Primero hablemos con Jeje. Estás en una pieza, eso es tan bueno para mí. De todos modos, no había planeado con tanta anticipación. Mira, el manual aquí dice que debes aprender a capturar porles. Hay un jardín en las afueras de Valeria junto al portal. Está lleno de porles, en su mayoría inofensivos. Prueba suerte ahí. Ahora a capturar porles. Primer paso, pon tus pergaminos en tu cinturón de batalla. Solo tienes que abrir tu mochila, seleccionar los pergaminos y añadirlos a tu cinturón. Para atrapar a un porle primero hay que bajar su HP. Aprovecha al máximo cada encuentro y captura a un porle. Derrótalo o huye. Después de demasiados encuentros, los porles abandonarán la zona. Entonces es hora de ir a otra parte del jardín. Y llévate también una poción por si acaso. Bien, captura del día. Captura a un porle en los jardines del portal. Veamos entonces. Una pequeña captura. Pero me lo tengo que equipar, dijo, ¿no? Lo voy a intentar. Uy, alguien está hablando. Es un día perfecto para atrapar porles. Puedes usar los jardines justo al lado del portal. ¿Quién me está hablando? ¿Estás listo para enfrentarte a tu primer porle? Sí. Las palabras de Jeje resuenan en tus oídos. Pon los pergaminos en el cinturón de la batalla o no capturarás nada. Ok. El juego es como que te ayuda. Cinturón. Ya está en el cinturón, ¿no? O este es otro. Esto no es lo mismo que este de acá. Lastimosamente no los puedo acomodar, pero supongo que con esto es suficiente. La bomba lo dejaré ahí también por si acaso, ¿no? Primero vamos donde la abuelita. ¿Qué es esto de aquí? Esta estatua está dedicada a Yelena y a Clantes, a cuyas brillantes debemos nuestra época de paz y prosperidad, y a su amor perdurable que inspira a las generaciones de los milenios venideros. Avancemos entonces. Pero, mira, se recuperó, entonces está bien. Hay un poquito de... Ah, ¿verdad? A la izquierda se veía nuestro Pokémon. No le he puesto nombre ahora que lo pienso. Vamos a... Acá decía, ¿no? No estoy seguro. Pero no encuentro nada. O capaz tengo que ir más abajo. Vamos a ver qué dice acá.
Los arbustos son como regalos, están llenos de sorpresas. Sí, por acá es. Pero está raro, no encuentro nada. O tenía que hacer algo. Se refiere a esta zona, supongo. ¿Esta también? Ahí está, encontramos. Se tarda en encontrar. No es... Y es... Muy bien, a este lo voy a atrapar. Seguramente es tipo roca si es que hay. Si es que existe. Me voy a cubrir. Me voy a cubrir de nuevo. Y ahora ya empiezo a atacar. Creo que ya puedo usar mi habilidad, ¿no? Consumía 3, 8 consume. Y recarga muy rápido también para usar. Pero seguramente más adelante cuando sube de nivel costará más puntos. Las habilidades con la Q y esto. El garrote de espinas. Será buen momento para... Ya, ahora creo que lo voy a usar. Vamos a capturarlo. Tengo este, captura decente, captura mático. Tengo ese, de hecho tengo 3. Bien, ya tenemos a uno. Excelente. Nuestro nuevo compañero, Rokagai. Es que está un poco inusual, ¿no? Un poco funable su nombre. Boom, has conseguido tu primer Porble. Felicidades. Ahora entra a la interfaz de usuario del almacén de Porbles. Elige tu nuevo compañero y añádelo a tu grupo. Te cubrirá la espalda en las batallas que se vienen. Y recuerda que los cambios de grupo son un privilegio exclusivo de Valeria. Así que planifica bien tu equipo de ensueño antes de salir. Ah, ok. No se puede hacer en ningún momento. Equipar, pues. De hecho, lo pondría un poco más arriba también para que vaya subiendo de nivel, ¿no? Pero parece que también es el mismo el evento, así que más adelante lo tengo que cambiar. Sí, parece que también tiene, prefiere el espíritu, igual que este de acá. Ah, no, prefiere espíritu sobre constitución. Sí, él, es lo igual, es igual, es igual. Y ahora, ¿cuál es mi misión? Tengo que regresar, supongo. Veamos. Y también se burlaron de mi ropa, ¿no? Captura del día. Volver con jeje. Vamos. Llegué, jeje. Buenas tardes. Nunca dudé de ti, te lo prometo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Lo tengo. Tienes tiempo, ¿verdad? Voy a necesitar que vayas a la isla Troutneck. Tengo que reponer esos pergaminos que te di. El viejo Luke vive ahí y tiene unos escondidos. También te ayudará si te pierdes o te hieren o te mutilan, en fin. Espera, retrocede un poco. ¿Cómo viajo a Eres novato. Bueno, primero no te preocupes, conozco a la persona adecuada para ayudarte. ¿Te imaginas? Ve a ver a Ruder en la cala del dragón. Está en el lado este de Valeria, pasando en Chantra. Es como el mayor aventurero de la historia y sabe mucho más que yo sobre el uso de portales. Me dan como solo un poco de miedo. Así que ve y habla con él, ¿hecho? Y llévate estas pociones por si acaso. Gracias. Habla con Ruder sobre el uso de portales. Ya lo hice, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Es que voy demasiado tiempo. ¿Lo dejo hasta aquí? ¿O continuamos al menos hasta ir a llegar a la isla, me parece? ¿Por qué me siento cada vez más lento? Pero vamos, 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 vamos. Ahí lo podemos ver. Supongo que en algún momento tengo que regresar. No me deja. Veo que llevas porles, pero es evidente que no tienes un propósito claramente definido en la cabeza. Sin propósito no hay destino. O aquí. No, entonces revisemos bien nuestra misión. ¿Con quién tenemos que hablar entonces? Habla con Ruder sobre el uso de los portales. Ruder, ¿quién era Ruder? El caza... ¿Recompensas? Cerveza gratis para nuestro visitante. Pensándolo bien, ¿cuántos años tienes?
Ahora, chico, ¿qué puedo hacer por ti? Me envió. Se supone que debo ir a la isla. Déjame adivinar, ¿es la primera vez que viajes a través del portal? Estás en buenas manos. Toma un cuenco de sopa. Toma un cuenco de sopa en el bar y te pone una cuchara en la mano. La sopa es tan deliciosa como huele. La clave para viajar a través del portal no es solo la magia de Porbles, claro. Necesitas tener pergaminos de Porble para usar un portal, pero tú determinas dónde acabarás. Conocer la esencia del destino es crucial. Hay quienes usan fotos, quien usa olores, pero yo uso lo mejor que hay, la comida. Ahora cuando llegues al portal recuerda la comida que comiste aquí y diviértete en Troutneck. Y una cosa más, no podrás cambiar tus porles fuera de Valeria, así que recuerda elegir tu grupo antes de salir. Hasta los más experimentados lo olvidan. Sí, yo recuerdo cuando era una persona experimentada en la captura de purles en otro juego y siempre me olvidaba cambiar. Pero creo que ahora está bien, igual son dos, no es tan complicado. Mi objetivo es que suba de nivel y de hecho que hay que curarlo, ¿no? A nuestro segundo Pokémon, aprovechamos. ¡No! Dije otra vez la palabra prohibida. No, Nintendo, perdóname. Veo que ya puedes usar el portal. Entra y elige tu destino. Si alguna vez necesitas más información, házmelo saber. Muy bien. Ahora sí. Acogedora isla frente a la costa de Valeria es un refugio para los cuidadores y guardas de porles jubilados que disfrutan de sus años dorados. Viajamos. Es gratis el viaje. ¿Es una mano eso? Llegamos, chicos, pero creo que lo voy a dejar hasta aquí porque está durando demasiado este video. Así que espero que les haya gustado. Veré cómo si recorto o simplemente lo subo así. Hasta la próxima y gracias por ver.